Bueno, en esta segunda parte te dejo como tarea para que hagas, después de ver el video, la de, nosotros hicimos la de x menos 1, hace la misma, pero de x más 1, ¿sí? F de x igual x más 1. Esa hace la voz de tarea. Y ahora lo que vamos a ver son las transformadas de Laplace. Hermoso tema, hermoso tema. La transformada de Laplace es una L medio así, de una función f de t, y se resuelve como la integral desde 0 hasta infinito de f de t multiplicada por una función e a la menos s por t diferencial t. Esto es una integral definida entre 0 y más infinito. F de t es la función que te den en función de t. E a la menos s por t, esa t es esta misma, pero esa s es una constante, ¿sí? Es un número. ¿Qué es lo más importante que tenés que tomar en cuenta para empezar? Infinito no es un número. Si yo digo e a la menos infinito, esto en realidad no existe, porque infinito no es un número. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resolver una situación con infinito? Es, primero, tomar en cuenta que el signo menos e a la menos s por t, ese signo menos me da vuelta la base, ¿sí? La base de esta potencia. Y acá abajo hay un 1. Entonces, 1 dividido e a la s por t. Cuando t tiende a infinito, todo esto tiende a infinito. Entonces, ¿cómo lo expreso yo? Lo voy a expresar como el límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre e a la s por t. Y esto, como cuando t tiende a infinito, esto tiende a un número muy, muy grande, y el número 1 es una constante, 1 dividido infinito, que lo usamos tantas veces para calcular límite, 1 dividido infinito es igual a 0. Esto es fundamental para poder resolver las transformadas de Laplace, que tengas en cuenta esto. Por otro lado, para Laplace tenemos las tablitas. Así como para integrales tenemos tablitas, para Laplace también tenemos tablitas. Igual no usaron muchas, así que yo me anoté algunas. Tenemos, cuando nosotros resolvemos una transformada de Laplace, de f por t, lo que obtenemos es otra función en función de s. Eso es transformar. Es que transformes una función cuya variable es t en otra cuya variable es s. Cuando te piden la antitransformada, L a la menos 1 sería medio, podrías pensarlo como la inversa, no siempre es la inversa, pero podrías pensarlo así. L a la menos 1 se calcula con f de s. Y lo que vas a obtener es una función cuya variable sea t. ¿Sí? Pasamos de f de t a f de s, transformada de Laplace. De L a la menos 1, que es f de s, a f de t, antitransformada de Laplace. Esta es anti, esta es transformada sola. La tablita. La tablita sí me parece importante, es más, no sé si te la voy a escribir ahí al costadito, acá, para que nos quede mientras resolvemos el ejercicio. L a la menos 1 la voy a poner de un lado, L la voy a poner del otro. Entonces, cuando tenemos, yo me anoté,
Si tenemos la función 1, o sea, tenemos que hacer la transformada de Laplace de 1, lo que vamos a obtener es 1 sobre S. Esto es por tabla, o sea, vos ya sabés que el resultado va a ser S. Que la puedas resolver por tabla no significa que no tengas que saber el análisis, ¿sí? Pero está buenísimo tener la tabla y decir, bueno, tengo que llegar a eso, es parecido a lo que tengo que encontrar. Si tengo E elevado a la A por T, siendo A un número cualquiera, lo que voy a obtener es 1 sobre S menos ese número. Después, ¿qué otro vimos? Seno, o sea, si yo tengo seno de B por T, B un número cualquiera, por T, lo que yo voy a tener acá es B sobre S al cuadrado más B al cuadrado. Este B es un número cualquiera, pero tiene que ser igual a este. Por eso tienen la misma letrita. Después, si en vez de seno tenés coseno de B por T, lo que obtenés es S, es re parecida a esta, S sobre S al cuadrado más B al cuadrado. La diferencia es que acá tengo la S y acá tengo la B. Después, ¿qué otra? Si tenemos, esta también la podemos usar. Si tenemos E elevado a la A por T multiplicada por otra función, f de t, que puede ser t a la lo que sea, 2 por t, qué sé yo, lo que vos quieras, lo que vamos a obtener acá es f de s menos a. Es decir, si nosotros tenemos a e multiplicado por alguna a, la función que vamos a obtener, en vez de ponerle s, lo que le vamos a poner es s menos a, ese número. Y después, ¿qué otra? ¿Qué otra es importante? T a la n, esa también es importante, de este lado. T elevado a la n, esta es una función exponencial, ¿sí? Lo que vamos a obtener es n factorial dividido, ¿dónde estoy? S elevado a la n más 1. Todas estas que están acá son tipo directas, por tabla justamente. Creo que ninguna más. Sí, no, porque las otras ya son como más complicadas. Bueno, hasta acá estamos. Estas son por tabla. Y lo que vamos a repasar, que no lo voy a dejar a la vista, pero sí lo vamos a repasar porque es importante, que me lo anoté acá porque digo, no me lo tengo que olvidar. Tenemos dos teoremas. Dos teoremas. El teorema del valor inicial, que el teorema del valor inicial dice que el límite de t tendiendo a 0 de f de t es igual al límite de s tendiendo a infinito de f de s. Este es el teorema del valor inicial. Y el teorema del valor final es medio parecido, pero justamente al revés.
el límite de t tendiendo a infinito de f de t es igual al límite de s tendiendo a 0 de f de s. Este tema de los límites es fundamental porque nos ayudan a resolver estas integrales, ¿sí? Entonces, las tenés que tener presentes. Te lo anotás en un costadito de la hoja y lo mirás, junto con la tablita. Entonces, tenemos los teoremas, tenemos la tablita, y vamos a repasar un poquito de lo que serían algunas propiedades que se parecen un montón a las integrales. Por ejemplo, si yo tengo la transformada de una suma de funciones, f de t más g de t, es lo mismo que calcular la transformada de cada una de las funciones y sumarlas. Esto es medio parecido a lo que vimos con las integrales. Si tenemos, bueno, lo mismo si fuese una resta, ¿no? Si tengo este menos este, las puedo separar. Sumas y restas las separo. Si tengo una transformada, o sea, de una constante, k, cualquiera, el número que vos quieras, no importa, multiplicada por la función, esto es lo mismo que si yo multiplico por esa misma constante a la transformada, es decir, a la función. Todas estas cosas nos sirven para ir simplificando lo que sea que nos quedó acá adentro y que lo podamos llevar a alguna de estas formas. El objetivo, llegar a la tablita, porque es la manera más simple de resolver, ¿sí? Entonces, el de la constante, el de las sumas, no sé si hay algo más. Me parece que ya con esto estamos. Ah, te quería dar, me anoté para darte un ejemplo de este. Y después ya pasamos a resolver algún ejercicio. Si nosotros tenemos, de acuerdo a esta formulita de acá, esa es la que vamos a resolver. Si yo tengo que hacer la transformada de E a la A multiplicada por T por F de T, no, pará, vamos a ponerle números, porque si no... Ahí está. Por 3T, y acá en vez de F de T, está multiplicada por T. Vos fíjate que esto es E a la A por T, y esto es F de T. Es esto que tenemos acá. Nosotros tenemos que llegar a esto. F de S menos A. Entonces, como nosotros tenemos que calcular la transformada, y esto tiene una tabla, ¿cuál va a ser la transformada? La transformada va a ser la transformada de T sola, me voy a quedar con esta parte, pero acá voy a poner que la S se va a transformar en S menos 3. ¿Por qué en S menos 3? ¿Ves que acá dice, me va a quedar F de S menos A? Bueno, esta A es lo que sea que multiplica a la T en el exponente de la E, a la exponencial esta. Entonces, ese 3 va a ir acá. Si este 3 fuera negativo, acá me queda una suma. La transformada de T la vamos a obtener directamente también por tabla, porque T es T a la 1. Entonces, esto va a ser igual a T digamos, te la pongo así. La transformada de T a la 1, vamos
a la tablita es n factorial. N es el exponente que yo tengo acá. Entonces, mi n va a ser igual a 1. Va a ser igual a 1 factorial dividido S a la n más 1. ¿Sí? Este es el exponente que me marca acá. Pero yo acá no tengo que poner la S sola. Yo acá tengo que poner S menos 3. Porque yo dije, bueno, va a ser la transformada de t, pero si reemplazo a la S por S menos 3. En definitiva, me va a dar 1 factorial es 1. Recordá, cosa importante, 0 factorial es igual a 1 factorial es igual a 1. Por las dudas. 1 sobre S menos 3 a la 2. Este es el resultado de la transformada. Es decir, yo transformé esta función que estaba en función de t a otra función, pero que está en función de s. Esa sería la manera de aplicar esta que por ahí, vista así, tipo no se entendía mucho. Entonces, bueno, nada, me pareció importante. A ver cuánto tenemos, un ratito más. Bueno. Entonces, ya vimos la tablita, vimos cómo se aplican más o menos las propiedades, y ahora vamos a resolver. A ver. No, no sea tan complicado. Este no es tan complicado. Mirá este. Y este me parece que es la última foto que me mandaste. Tenemos la transformada de e a la t multiplicada por e a la t más e a la menos t, e a la t más e a la menos t, todo esto al cuadrado. Bueno, hermoso ejercicio. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Primero vamos a trabajar acá adentro, para ver cómo podemos llevar eso a algo que sea fácil de resolver. Entonces, esta transformada, para empezar, acá tengo un cuadrado del binomio. Por lo tanto, lo voy a desarrollar. Eso es lo primero que voy a hacer. Lo hago más grande. Y me va a quedar e a la t elevado al cuadrado, que sería lo mismo que e a la 2t, ¿no? A ver, si tenemos e a la t elevado a la 2, esto es lo mismo que e a la t por 2. Esto es lo que voy a usar en todos los casos, para no estar haciendo el cuadrado del cuadrado del cuadrado y un montón de paréntesis que aburren. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. En este caso me va a quedar a la menos 2t, por la misma razón que acá, solo que como eso es negativo, me queda negativo. Bueno, cosa importante. Acá tengo un producto de potencias de igual base, por lo tanto las bases se suman. T menos T es 0. E a la 0 es igual a 1. Así que esto no lo voy a volver a escribir, porque es multiplicar por 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Propiedad distributiva con cada uno de los términos. Entonces, me va a quedar e a la t por e a la 2t, más e a la t por 2, porque ya dijimos que esto de acá equivale a 1. O sea, tipo, no lo voy a volver a escribir. Más e a la t por e a la menos 2t. Bueno, y ahí me va gustando un poquito más. Y todavía nos queda aplicar un poquito de propiedades de potencia acá, que tenemos productos de potencias de igual base, juntamos los exponentes y después al último los separamos. A ver, ¿a qué de eso se parece? Nos queda e
a la t más 2t, más 2 por e a la t, más e a la t menos 2t, porque sumamos exponentes. En definitiva, e a la 3t, porque una t más 2t son 3t, más 2 por e a la t, más una t menos 2t, menos 3. Bueno, ahí ya me quedó más o menos lindo. Fíjate que todo lo que me quedó acá adentro son sumas. Listo, voy a aplicar la propiedad de la distribución de la suma en suma de transformadas. Entonces voy a hacer la transformada de e a la 3t más bueno, pará, vamos a hacerlo por partes. La transformada de 2 por t, no, de 2 por e a la t, más la transformada de e a la menos t. Este 2, que está multiplicando a la función por propiedad de las transformadas, como es una constante, la puedo sacar. Y la voy a sacar, obviamente. Entonces, en definitiva, me va a quedar esta. Más 2 multiplicado por la transformada de e a la t, más la transformada de e a la menos t. Vos fíjate que esta y esta las tengo ahí para hacerlas por tabla. De todas maneras, te voy a mostrar el resultado con la tabla, pero vamos a hacerla con la integral de 0 a infinito para que veas que es lo mismo. Y porque además no sé si cuando lo resuelvas te lo van a pedir. Entonces, por la duda, lo hacemos. A ver, acá tenemos la transformada de e a la a por t, y eso es 1 sobre s menos a. Vos fíjate, en este caso, la a es el 3. Entonces, este término me tiene que dar 1 sobre s menos a. Acá tengo 2 multiplicado por e a la t. ¿Cuánto vale la a acá? Bueno, vale 1, porque es 1 por t. Por lo tanto, me va a quedar 2 por 1 sobre s, ay, ¿qué puse? Menos 3. S menos 1. Y este 2 que multiplica este 1 directamente, lo voy a poner acá. Tenemos que llegar a esto. 2 sobre S menos 1. Y este, E a la menos T, es este mismo caso, solamente que acá es negativo. Entonces me va a quedar 1 sobre S menos menos 1. Menos menos 1, en definitiva, es un más. S más 1. Cuando yo haga todo el desarrollo de esto, tengo que llegar a esto. Me lo voy a anotar acá para que veamos que llegamos a eso. Vamos a tener que llegar a f de s es igual a 1 sobre s menos 3 más 2 sobre s menos 1 más 1 sobre s más 1. Ahí está la prueba de que la tablita funciona. Bueno, y ahora vamos a hacer el desarrollo hermoso este que tenemos acá. Por cada una de estas, tenemos que hacer este desarrollo. Así que lo vamos a hacer por partes. No lo vamos a hacer todo junto, porque te vas a volver loco. Entonces, primero vamos a hacer este de acá. Y voy a poner que la transformada es igual a la integral desde 0 hasta infinito de e a la 3t por e a la menos s por t diferencial t. Esto es una integral que tenemos que resolver. Ay,
de acuerdo a la definición que tenemos acá arriba. Y antes de resolverla, vamos a aplicar la propiedad de potencias de igual base. Entonces vamos a obtener la integral desde 0 a infinito de e a la 3t menos s por t diferencial t. Traducción de eso, la integral desde 0 a infinito de e a la t por 3 menos s diferencial t. ¿Cuál es el secreto fundamental cuando resolvemos estas? Es que dejemos el menos en el exponente. ¿Por qué? Porque cuando t tiende a infinito, yo necesito que ese infinito me quede abajo para anular el término. Acordate que no podemos obtener un infinito como resultado, ¿sí? Lo que tenemos que obtener es cuando nosotros estamos transformando, lo que queremos es una función cuya variable sea s. No nos puede dar infinito, porque infinito más lo que sea es infinito. Y eso no está definido. Tenemos que evitar eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para que me quede el exponente negativo? Y se lo saco como factor común, no importa lo que me haya quedado ahí. Vos fijate, acá tengo la t positiva. Si yo saco factor común, tengo 3 menos s multiplicado por t, ¿no? Y yo saco factor común 3 menos 1, me va a quedar, a ver, si yo distribuyo acá me queda 3t menos t por s. ¿Sí? Esta es la distribución de esto. Ahora, si yo saco factor común menos 1 de acá, lo que hago es cambiarle los signos a lo que tengo acá adentro. Entonces me va a quedar s menos 3. Y si yo hago la distributiva acá, me queda menos t por s, menos por menos más, t por 3. ¿Ves que es lo mismo? Este término es este término es este. Es exactamente lo mismo, pero no es lo mismo cuando yo voy a resolver la integral. Yo quiero que me quede un menos, porque el menos afuera me va a indicar que yo tengo que escribir el recíproco de la base de la potencia, y 1 dividido infinito sí me va a dar 0 cuando calcule el límite. Fundamental, exponente lo tenemos que llevar a que sea negativo. Entonces, me va a quedar e a la menos t por s menos 3, diferencial t. Vos fijate que e a lo que sea lo puedo resolver como sustitución. Entonces voy a sustituir. Yo digo, bueno, u es igual al exponente que tengo ahí. Menos t multiplicado por s menos 3. ¿Cuál es el diferencial? O sea, no te olvides que la variable es t. S no es una variable, S es un número. Lo que pasa es que no lo conocemos. No lo conocemos, no, es la variable de la nueva función, pero acá es un número cualquiera, no importa qué número sea. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada de esto? Todo lo que acompaña a la t, incluyendo el menos, porque esto vos podrías pensarlo como t multiplicado por menos 1 por s menos 3, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la derivada? Todo esto. Este menos me cambia el signo de lo que tengo acá. Entonces me va a quedar t multiplicado por 3 menos s, que era lo que tenía originalmente, ¿no? Esto de acá. Pero, acordate que yo quiero siempre el signo menos ahí. Entonces, vamos a borrar todo esto. Y vamos a hacer que la derivada de esto va a ser 3 menos s, diferencial de t. Entonces, cuando yo quiero escribir el diferencial de t, si yo lo despejo, me va a quedar que diferencial de u
dividido 3 menos s es igual al diferencial de t. ¿Por qué hago esta aclaración que parece medio pava? Porque tenemos que multiplicar a la integral por esto. Entonces, cuando hagamos este reemplazo, e a la u diferencial de u, tenemos que sacar este 3 menos s fuera de la integral. Este tiene que quedar afuera. Y acá tengo la integral de e a la u diferencial de u. Esta es una integral inmediata, ¿no? Claramente me va a dar como resultado 1 sobre 3 menos s por e a la u. Y esto es lo que yo voy a evaluar entre 0 e infinito. Pero no lo puedo dejar como u. Tengo que expresarlo con su respectiva variable en t. Entonces, vamos a borrar por donde arranco, porque ese lo tengo que dejar encima. Bueno, voy a quedar un pedacito nomás del pizarrón. Y estar hasta pasado mañana con esto. A ver. Vamos a evaluar. Esto sí lo podemos borrar. Vamos a evaluar 1 sobre 3 menos s por e a la menos t por s menos 3 desde 0 hasta infinito. Y vos fíjate que para calcularlo primero en infinito, recordemos que infinito no es un número, entonces yo voy a hacer 1 sobre 3 menos s por el límite de t tendiendo a infinito de e a la menos t por s menos 3. Y a todo esto le voy a restar la misma expresión, pero evaluada en 0. 3 menos s por e a la menos 0, porque ahora t va a valer 0, por s menos 3. Vos fíjate que este menos, lo que me hace, me da vuelta la base. Entonces me va a quedar 1 sobre e elevado a la t por s menos 3. Y ahí borro este. Y cuando yo calcule esto, cuando t tiende a infinito, esto tiende a un número muy grande, 1 dividido a infinito es 0, 0, por lo que sea, es 0. Todo esto se me va a cancelar. Y acá me va a quedar 0 menos, y e elevado a la 0, por lo que sea, es e a la 0. Y todo número elevado a la 0 me da 1. Por lo tanto, me va a quedar menos 1 sobre 3 menos s. Este signo menos me cambia el signo de la fracción, ¿sí? Yo lo podría poner acá arriba o lo podría poner acá abajo. ¿Dónde lo voy a poner? Acá abajo. Para llegar a la expresión que yo quiero. Entonces, el 1 lo dejo positivo, pero voy a multiplicar por ese menos a este denominador. Y cuando yo lo multiplico por este menos, me va a quedar s menos 3 en el denominador, que es la primera parte de la integral. ¿Viste que no mentí? De la integral, mirá lo que dije, Dios, de la transformada de Laplace. Bueno, de esta misma manera vamos a hacer el desarrollo de esta y de esta. Así, divino, de largo y hermoso. Ya lo sé. Bueno, ya resolvimos esta. Ahora vamos por la segunda, que la segunda igual es más cortita. A ver, tenemos 2
por la transformada de e a la t. Esto es igual a 2 por la integral desde 0 a infinito de la función que tengo acá por e a la menos s por t diferencial t, por definición. Aplico propiedad de potencia. Me va a quedar 2 por la integral desde 0 a infinito de e a la t menos s por t diferencial t. Esto es igual a 2 por la integral desde 0 hasta infinito de, saco t factor común, o menos t de una, menos t por menos 1, más s, o s menos 1, como quieras. Menos t por menos 1 me da t, menos t por s me da menos st. O sea que esto es lo mismo que esto. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, me sirve primero para la sustitución que tengo que hacer ahora, y segundo, para el límite. Entonces, sustituyo a u por menos t por s menos 1, lo único que hice fue dar vuelta a esto. La derivada de esto va a ser menos 1 por s menos 1, que es lo mismo que decir 1 menos s diferencial de t. ¿Estamos de acuerdo que si multiplico por menos 1, los invierto? Entonces, voy a reemplazar en la integral. Ojo que este diferencial lo tengo que sacar dividiendo. No nos tenemos que olvidar de esto. Por la integral desde 0 hasta infinito de e a la u diferencial de u. Entonces, voy a evaluar esto desde 0 hasta infinito. No, pará, primero tengo que resolver la integral. Entonces, me va a quedar 2 sobre 1 menos s por e a la u evaluado desde 0 hasta infinito. No lo puedo dejar en la u, lo tengo que expresar, reemplazar a la u por su equivalente, por lo que lo sustituí antes. Menos t por s menos 1 evaluado desde 0 hasta infinito. La forma de resolver esto va a ser la misma que usamos antes. Viste que estoy más prolija, quiero ahorrar espacio en el pizarrón. Estoy practicando. Para cuando termine el año voy a estar. Bueno. A ver, cuando lo evalúo en infinito, como esto es una constante, lo saco fuera del límite, y voy a tener 2 por 1 menos s por el límite de t tendiendo a infinito, de 1 directamente, ya lo doy vuelta, e a la t por s menos 1. Cuando t tiende a infinito, todo esto tiende a 0. Y a esto le tengo que restar la misma expresión, pero evaluada en t igual 0. E a la menos 0 por s menos 1, fíjate que son todas medio parecidas. Una vez que llegás a plantear esto, ya está. Solo tenés que llegar hasta acá, hasta esto. 2 renglones te tenés que acordar. Lo otro sale solo. Entonces, todo esto vale 0. Menos 2, 1 menos s por e a la 0 me da 1. Este menos lo voy a usar a mi conveniencia y lo voy a poner acá abajo. Entonces, en definitiva, me va a quedar como resultado 2 dividido s menos 1. Y fíjate que es lo mismo que teníamos acá. ¿Viste cómo la tabla me indica el resultado que obtengo haciendo todo esto? Si no te lo exigen, lo haces por tabla, de una. Pero no sé qué tanto te exigirán. Entonces, por las dudas, te muestro las dos cosas. Y por último, nos queda resolver ese que nos quedó allá, que es largo como el primero, o más o menos. Ese último.
Para resolver ese, tenemos e a la menos t. Y esto es igual a la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos t por e a la menos s por t, diferencial de t. Aplico las propiedades de potencia, del producto entre potencias de igual base, y me queda e a la menos t por menos 1 más s. Menos por menos, no, pará, acá me queda 1. 1 por menos t es menos t, y menos t por s es menos st. Así ya me ahorro el otro paso. Hago sustitución. U va a ser igual a todo lo que está en el exponente. Menos t por 1 más s. La derivada va a ser igual a este menos, multiplicando a todo lo que no esté. Y eso es igual a menos s menos 1. Diferencial de t. Hago el reemplazo recordando que esto lo voy a tener que sacar dividiendo de la integral, menos s menos 1, por la integral desde 0 hasta infinito de e a la u diferencial de u. Cuando resuelvo esta integral, lo que obtengo es 1 menos s menos 1 por e a la u, y esta es la expresión que yo voy a evaluar de 0 hasta infinito. Pero como no puedo dejar la u, la expresión que me va a quedar es e a la menos t por 1 más s. Y esta es la expresión que yo voy a evaluar. Recordad que infinito no es un número, así que vamos a calcular el límite cuando t tiende a infinito, cuando se hace muy grande. No puedo decir dividido infinito, porque si le mandás eso te va a decir que está mal y encima va a tener razón. Entonces, 1 sobre menos s menos 1 por el límite cuando t tiende a infinito, y ya le aplico la regla del signo, 1 sobre e a la t por 1 más s, y todo esto yo sé que me va a dar 0. Y a esto le tengo que restar la misma expresión, pero evaluada en 0, por e a la menos 0 por 1 más s. E a la 0 me da 1, por lo tanto el resultado me va a quedar menos 1 sobre menos s menos 1. Este menos lo uso a mi conveniencia, lo voy a poner acá abajo y me va a quedar 1 sobre s más 1. Esta es la función cuya variable es s, y es lo que tenemos acá. Hemos terminado con la transformada. Nos queda antitransformar, que no lo vamos a ver hoy porque ahora tengo que seguir trabajando, así que nos vemos mañana. Si no vino el técnico, si vos querés, yo ya busco cualquier huequito que tenga, te hago la grabación de 2 horas y te la paso. Y vos, si además de eso tenés más tiempo como para hacer una clase en vivo, metemos una clase en vivo también. Así que nada, yo voy a ver qué ratito tengo y voy a grabarte. Nos vemos.